Los metales pesados están ahí, presentes en nuestro hogar y nuestra alimentación. El cuerpo puede eliminarlos lentamente, pero si no le damos tiempo a que lo haga, estos metales se acumularán con nefastas consecuencias. Bienvenidos al arrecife. Aluminio, cadmio, estaño, mercurio, plomo. Estos son los principales metales pesados a los que estamos expuestos, y dicha exposición hace que acumulemos partículas de estos metales. Acumulación que tendrá consecuencias negativas en nuestra salud y, en algunos casos, la muerte. A veces no somos conscientes de dicha exposición, pero en la mayoría de las ocasiones tenemos el enemigo en casa. Enemigo con el que convivimos a diario sin darnos cuenta de su riesgo. Por eso voy a tratar en este trabajo de las consecuencias y, por supuesto, del origen de estos metales. Igualmente, y al final del vídeo, os daré una serie de consejos para reducir el riesgo a la exposición de metales pesados. Empezamos con uno de los más presentes, el aluminio. Una sobreacumulación de este metal afecta a nuestras neuronas, siendo el cerebro donde más se acumula esta sustancia. La consecuencia, pérdida de memoria o merma de alguna de nuestras capacidades neuronales. La mayor exposición a este metal lo hacemos a través de los envases. Latas de conserva, latas de cerveza, papel de aluminio. Es muy difícil no encontrar un alimento que no esté en contacto con este material. Además, algunos alimentos utilizan como aditivo el aluminio, especialmente el sulfato de aluminio, conocido bajo el epígrafe E520. Suele utilizarse en algunas verduras congeladas y en frutas confitadas. También, y debido a la absurda moda de pintar las tartas de colores, nos encontramos con el E173, que no es otra cosa que un colorante a base de láminas de aluminio pulverizadas. Este aditivo de aluminio se utiliza para conseguir colorante gris, necesario para colorear o decorar ciertas tartas normalmente infantiles, y lo hacen para reproducir los típicos personajes de las series infantiles de moda. Este aditivo es igualmente utilizado en antiácidos estomacales muy conocidos. 2. Cadmio. De los metales pesados más difíciles de eliminar por nuestro organismo. Su acumulación es general, pero acaba concentrándose en el hígado y en los riñones, por lo que al final se acaban deteriorando, especialmente los riñones. Aunque otras partes del cuerpo no se libran de sus efectos, como es el caso de los huesos y sobre todo los pulmones, cuyos trastornos pasan desde un edema hasta el temido cáncer de pulmón. La fuente más directa y abundante de cadmio, con diferencia, el tabaco, ya que esta sustancia es utilizada como aditivo en los cigarrillos. En alimentación sería el marisco y sobre todo las vísceras de los animales los que más cadmio contengan. Los fertilizantes industriales son igualmente otra fuente de cadmio. 3. El estaño. Su acumulación puede dar a corto plazo dolores de cabeza, vómitos o mareos, pero a largo plazo pueden aumentar sus consecuencias, que pasarían desde los daños hepáticos hasta los cerebrales. Suele encontrarse este metal pesado fundamentalmente en las soldaduras de las latas de conserva. 4. Mercurio. Un sabor metálico en nuestra boca de forma continuada puede ser un síntoma de acumulación de mercurio. Sus consecuencias, nerviosas. Una exposición al mercurio traería como consecuencia daños neurológicos y temblores musculares. La manera habitual en la que entra en nuestro cuerpo es en forma de metilmercurio, un compuesto tóxico que se forma al degradarse el mercurio en el mar. Como podéis imaginaros, llega a nuestro cuerpo debido al consumo de pescado, especialmente peces de gran tamaño, que van acumulando en su interior mercurio. Atunes, bonitos o pez espada serían los que más papeletas tienen de contener mercurio. Y para terminar, el plomo. Este metal pesado se acumula especialmente en los huesos, con lo cual en el caso de los niños es especialmente preocupante,
debido a su crecimiento. La consecuencia a grandes dosis pasan desde la anemia al dolor muscular, debilidad, baja estatura en niños o alteraciones del sistema nervioso. En casos más graves, cáncer de hígado. La fuente más común de contaminación solía ser la gasolina, pero desde que se utiliza gasolina sin plomo, ha pasado siendo la principal causa de contaminación por plomo las tuberías de agua corriente, que en edificios antiguos todavía son de plomo. Estos son los riesgos y estas son las consecuencias. Pero también hay soluciones, por lo que os doy una serie de consejos fáciles de llevar a cabo que os garantizarán limitar, y mucho, el riesgo de acumulación de metales pesados. Estos son los siguientes consejos. 1. Cuando compréis alimentos en conserva, escoger siempre que podáis conservas en vidrio, nunca en lata. En la mayoría de los casos, sobre todo en conservas vegetales, existen las dos variantes y además a un precio similar. Si no quedará más remedio porque vuestra conserva favorita solo es en lata, fijaros en algo muy importante. No compréis nunca latas de conserva que presenten abolladuras o desperfectos. Una lata golpeada en el transporte o en el almacenamiento puede deteriorar el esmalte interior y desprender partículas de metales pesados. Y sobre todo cuando abrís una lata de conservas, pasar lo que no comáis directamente a un bote de vidrio y conservarlo en el bote. 2. Cervezas y refrescos. Si es en botella de vidrio, mejor. Y si no, al menos comprar solo las que vayáis a usar a corto plazo, no almacenar durante mucho tiempo. Y lo mismo que en el consejo anterior, no comprar latas de bebida golpeadas. 3. Limitar en lo posible el uso de papel de aluminio y nunca usar en el horno. Para eso lo mejor el papel vegetal para horno. 4. No usar antiácidos con aluminio para el ardor de estómago. Lo mejor el bicarbonato, sano, efectivo e infinitamente mucho más barato. 5. Las tartas serigrafiadas. Huir de cualquier dulce, tarta o golosina que presente colores extraños que no son habituales en la naturaleza, como plateados, dorados, etc. La moda de las tartas que vienen con dibujitos de los personajes de Disney no es buena idea. 6. No abusar de patés, hígados, corazón y otras vísceras. Consumir esporádicamente. 7. Evitar el consumo de peces de gran tamaño. Son los que más mercurio pueden acumular. Procurar tomar pescados más pequeños como jureles, sardinas y similar. Y para terminar, un consejo que servirá para eliminar los metales pesados que ya podamos tener en nuestro cuerpo. El selenio. Este mineral tiene la capacidad de expulsar los metales pesados de nuestro organismo, por lo que dietas ricas en selenio nos ayudarán a depurarnos por dentro. Con estos sencillos pasos, ayudaremos a nuestro organismo a librarse de los peligrosos metales pesados. En nuestro próximo vídeo hablaremos de los 7 alimentos con más selenio. Espero que dicho trabajo sea de vuestro agrado y os animo a que os suscribáis aquí, al Arrecife.